Mi nombre es Nicolás Silin. Voy a presentarles un sistema que desarrollamos para realizar velocimetría por imágenes de partículas en dos planos en forma simultánea y el método que utilizamos para reconstruir estructuras coherentes tridimensionales a partir de estas mediciones. Entonces, el objetivo de todo el sistema es la medición de estructuras 3D de gran escala y en particular de estructuras que están confinadas espacialmente. Existen sistemas que nos permiten obtener mediciones de las tres componentes de velocidad en un dominio tridimensional. Sin embargo, son sistemas sumamente caros y que tienen muchas limitaciones en cuanto a las geometrías que pueden medir. Principalmente porque se necesita un muy buen acceso óptico en muchas direcciones. La idea es entonces aprovechar los desarrollos que se dieron recientemente en diodos láser. Hoy en día hay diodos láser de alta potencia disponibles a muy bajo precio y estos diodos se pueden disparar con una electrónica bastante sencilla, de tal forma de que podemos sincronizar el disparo de los diodos con la apertura de cámara en forma muy flexible. Estos diodos además ocupan un espacio muy reducido, tienen muy poco peso y eso los hace, nos permite hacer un dispositivo experimental muy flexible, ¿no? Bueno, el costo es bajísimo, es $100 por unidad, que es una ínfima parte de lo que sería un láser pulsado tradicional. Las estructuras coherentes de interés en este caso son estructuras de gran escala y que además están confinadas espacialmente o se repiten en una misma posición espacial y que además tienen una alta periodicidad. Entonces la idea es utilizar una descomposición modal y nuestro objetivo principal es encontrar los modos viajeros, ¿no? Así que la descomposición modal es básicamente la medición, representarla como una sumatoria de modos espaciales con coeficientes temporales. Así que el concepto es, nosotros quisiéramos en un mundo ideal tener mediciones en un dominio tridimensional y poder medir las tres componentes con resolución temporal, pero bueno, muchas veces no tenemos acceso a esto. Y la pregunta es si a partir de mediciones planas, en diferentes planos, ¿sí? Plano 1, plano 2, los planos que vayan cubriendo el volumen de interés, nosotros podemos reconstruir estructuras coherentes en el dominio tridimensional. Obviamente vamos a tener dos componentes. Bueno, lo que nosotros vimos es que el gran desafío de hacer esto es que los diferentes planos, cuando nosotros realizamos la descomposición modal, no sabemos exactamente cómo esos modos se encuentran vinculados temporal y espacialmente. Es decir, puede haber un modo que quede, primero tenemos incertidumbre de signo, es decir, que los modos pueden quedar con signos aleatorios y pueden quedar desplazados en el sentido de flujo y nosotros no sabemos cuál es el desplazamiento correcto. Entonces, la idea es agregar una medición de referencia que se realiza siempre en el mismo plano, que es un plano de referencia, y esa medición nos sirve de referencia temporal y de escala para los modos en cada uno de los planos de medición. Así que el esquema propuesto es básicamente consiste en medir simultáneamente en dos planos, el plano de referencia y un plano de medición, y lo que hacemos es primero obtener la descomposición modal del plano de referencia, ¿sí? Obviamente que esa descomposición modal sería la misma para cada una de las mediciones, ¿no? Cada una de las mediciones que realicemos va a tener su medición en el plano de referencia y cuando realicemos la descomposición modal va a ser siempre la misma dentro del error estadístico.
Ahora, el segundo paso es realizar una descomposición modal, pero en este caso de los dos planos en forma simultánea. Es decir, que el modo espacial va a ser un modo espacial que tiene una parte que corresponde al plano de referencia y otra parte que corresponde al plano de medición. Y lo que introducimos acá es una condición, y es que cuando hacemos esta descomposición, el modo en el plano de referencia tiene que corresponder con el modo que obtuvimos anteriormente para el plano de referencia solo. De esta forma, los modos que vamos a obtener van a estar todos referidos al mismo modo en el plano de referencia. Este procedimiento nos sincroniza entonces y escalea los modos en todos los planos de medición. La reconstrucción es entonces, dado que todos estos modos reconstruidos o todos estos modos que obtuvimos corresponden al mismo modo en el plano de referencia, podemos asumir que el coeficiente temporal del plano de referencia aplica a todos estos otros modos. Así que de esa forma podemos hacer una pseudo reconstrucción del campo, digamos, de la medición, extendiéndola al dominio tridimensional. ¿Sí? Así que, en resumen, el plano de referencia sirve para escalar y sincronizar las mediciones del plano de medición. El dispositivo experimental es básicamente un canal rectangular con una sección ocupada por un medio permeable, o sea, un medio poroso de alta permeabilidad, y está iluminada por dos láseres con sus ópticas para generar el plano, y las imágenes se capturan mediante una sola cámara. ¿Sí? Entonces se dispara el láser en el plano de referencia con dos pulsos, se capturan esas dos imágenes en los cuadros 1 y 2 de la cámara, y a continuación se dispara en el plano de medición y se capturan esas imágenes en los cuadros 3 y 4 de la cámara. Esa es básicamente la idea. El dispositivo experimental, bueno, es este que mostramos acá, tiene además agregado una matriz de lentes cilíndricas que genera una iluminación difusa en el plano, y eso nos permite evitar las sombras detrás de los alambres. De tal forma que podemos medir el campo de velocidad incluso entre los alambres. Esto obviamente con un sistema tomográfico sería imposible de realizar. Así que bueno, ahí está una foto del dispositivo experimental. Con la flecha naranja está indicada la cámara, y las flechas amarillas indican los dos láseres que generan los planos de iluminación, y la flecha verde muestra una especie de carrito, un sistema para mover uno de los láseres y colocarlo en las diferentes posiciones de medición. Bueno, la flecha de color celeste indica el sentido de flujo, en este caso es un canal de aire. Así que primero les voy a mostrar un video de las mediciones en el plano de referencia, y ahí van a ver, en realidad en el video se muestran las fluctuaciones, y bien, ahí vemos el video. Bueno, podemos ver claramente las fluctuaciones de velocidad son bastante periódicas y ocupan una zona bastante grande del campo de flujo de interés. A partir de esas mediciones calculamos los modos en el plano de referencia. Acá tenemos el modo 1 y 2, y que, bueno, estos dos modos en conjunto forman lo que nosotros llamamos el primer modo viajero. Y abajo vemos los coeficientes temporales, que, bueno, más allá digamos, de alguna diferencia que hay allá, son dos oscilaciones periódicas con una diferencia de fase de 90 grados. ¿Sí? Que de esa forma se reproduce el desplazamiento del modo. Así que a partir de esto reconstruimos con las mediciones en los diferentes planos los modos en el espacio tridimensional. Acá les muestro el modo 1 y 2 que corresponden a la onda viajera,
Y fíjense que son modos fuertemente tridimensionales. No solamente cambian en fase a medida que me desplazo desde el plano de referencia que está en x igual a 50 hacia la pared, que está en el plano cero, cambian de fase y cambian de forma estos modos, o sea que es una información muy rica. Y bueno, y a partir de estos modos podemos reconstruir el campo o pseudo reconstruir el campo de flujo, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Bien, entonces las conclusiones que podemos sacar son que es posible realizar PIB en dos planos en forma casi simultánea, estrictamente alternada, a muy bajo costo. Se pudo medir una geometría ópticamente compleja que considero que no es apta para PIB tomográfico, y las pruebas preliminares mostraron la posibilidad de reconstruir estructuras coherentes tridimensionales. Hicimos pruebas también con resultados numéricos y comparamos la reconstrucción con los datos originales, y realmente la reconstrucción es muy fidedigna. Así que quedo a su disposición por preguntas y comentarios.